noches me contestan con buenas noches. Ustedes son buenísimos alumnos, porque la vez pasada la tuvimos media complicada, pero hoy usted se presenta 10 puntos. No sé, pero sé, Dios les va a bendecir. Creo que la iglesia está viviendo unos tiempos hermosos, iglesia de Jesucristo. No estamos hablando del local, iglesia local. También esta iglesia está viviendo tiempos gloriosos, pero estamos hablando en general, la iglesia de Jesucristo está bendecida. Depende de qué punto de vista la ves. Podés verla negativamente, podés verla positivamente. Negativamente hay muchas cosas, pero la iglesia de nosotros y la iglesia de Jesucristo, que el Espíritu de Dios está levantando y purificando, ella es excelente. Entonces le damos gracias a Dios. Esta también iglesia es muy buena. Les felicito por el techo. Han puesto mano, han puesto plata y el fruto es buenísimo. Ahora sí que nos va a llover. Usted se da cuenta que todo lo que estamos haciendo, porque yo hago parte de esto, porque cada uno en la obra de Dios es parte de la obra de Dios. No importa en qué lugar esté, yo estoy allá, usted está acá, pero somos hermanos unidos en Cristo. Entonces esto también es mío para que lo disfrutes. Si ahora llueve, no me llueve aquí adentro, y yo lo disfruto. ¿Cómo usted lo va a disfrutar? Estamos contentos de estar aquí otra vez. Y en esta noche creo que Dios tiene algo para decirnos. Amén. Diga conmigo, revelación. Hoy se habla de muchas maneras de que viene la revelación. Se habla de muchas revelaciones. ¿Quién es rema? ¿Quién no es rema? Yo no estoy aquí para explicar esto. Tengo solo que decirte que tú y yo necesitamos la revelación. ¿La revelación de qué? La revelación sobre nosotros y la revelación sobre Jesús. Una vez que descubrimos quién es Jesús y una vez que descubrimos quién somos nosotros, nos va a poner en la luz de vivir una vida completa en Dios. ¿Qué significa la revelación? Revelación podemos definirla como un descubrir algo, o mejor dicho, si tenemos que traducirlo del hebreo o del griego, es quitar el velo. Algo que es oculto se descubre en la luz. ¿En la luz de quién? ¿A quién lo descubre? Repite conmigo, ¿a quién lo descubre? La revelación no viene por casualidad, y la revelación no viene solo porque nosotros damos nuestro diezmo y ofrenda. No es por eso que viene la revelación. Ni tampoco es porque venimos a la iglesia, y ni tampoco es porque ayunamos mucho. La revelación viene cuando disponemos nuestro corazón a buscar lo que queremos saber. Y cuando hablo de descubrir, cuando hablo de descubrir algo, estamos hablando de las cosas de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy aquí no para ofrecerle un producto del mercado. Estoy aquí para predicar el Evangelio y juntos entender y descubrir quién es Jesús y quién somos nosotros. Porque la revelación, dije, que no viene así por casualidad. Nosotros necesitamos buscar la revelación. Nosotros tenemos que buscar, investigar, tenemos que tener devoción, tenemos que tomar el compromiso de buscar lo que queremos saber hasta que llega a ser descubierto y entender lo que queremos saber. Déjame decirte esto. Capaz que la palabra revelación no te importa, y capaz que no es algo que tanto querías saber en esta noche, pero déjame decirte esto, que si tú no descubres las cosas de Dios, si tú quieres saber quién es Jesús,
si tú quieres saber quién eres tú, y si tú quieres saber en realidad qué es la palabra de Dios, necesitas la revelación. Porque sin la revelación es imposible entender lo que Dios está diciendo en este libro, y sin la revelación es imposible entender todo lo que Dios está diciendo acerca de nosotros y acerca de estos tiempos. Porque vivimos en tiempos difíciles. Estamos pisando en un campo minado. Y si nosotros no descubrimos dónde poner el pie, explotamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Tienen que estar de acuerdo. Las cosas de Dios, ¿de quién son? De Dios. Y la revelación, en realidad, la necesito yo y la necesitas tú, porque es una manifestación de Él sobre las cosas que le guardan Él. Y nadie puede entender, conocer las cosas que estás buscando con tus esfuerzos propios y con tu propia fuerza. ¿Por qué? Porque es único quien le revela, es el Dios mismo. ¿Me están entendiendo? Es una manifestación de Dios y solo Dios puede descubrir las cosas que reguardan a Él. Entonces, esto simplifica las cosas, porque si tenemos que buscar algo de Dios, no tenemos que ir al pastor, no tenemos que ir al mejor predicador, no tenemos que leer el bestseller en el mercado, el mejor libro. Tenemos que ir solo a Él, quien puede descubrir lo que Él ha encubierto, y esto es Dios. Entonces, si necesitamos conocer algo acerca de Dios, si tú tienes incertidumbre quién es Dios, si tú tienes incertidumbre sobre la iglesia, sobre tu vida, tienes que buscar la revelación. Diga conmigo, necesito revelación. Dígalo a tu vecino. Escúchame, míralo en la cara. Dígalo, escúchame, tú necesitas revelación. Dígale, necesitas revelación. ¿Por qué? Porque si tú no tienes revelación, tú no conoces. Y quien no conoce es pronto a perderse. ¿Qué hace él que no conoce? ¿Qué hace el que no conoce? ¿Qué hace una persona que no conoce la calle? Se pierde. Quiero que estén presentes mientras le hablo, porque les voy a preguntar y tienen que contestarme. La persona que anda sin saber dónde va, ¿puede ir en algún lado? Es imposible. Si no tiene una guía. Y tú tienes que conocer la guía y tienes que conocer al lugar donde vas. Muchos hablan de Jesús, muchos conocen a Jesús, muchos dicen que conocen a Jesús, pero tú tienes que tener una revelación sobre Él para poder conocer a Él y saber dónde tú vas a ir. Muchos hoy andan por acá y por allá en su propia vida, no pueden establecerse en el camino de Dios simplemente porque van y no saben dónde van, no se conocen y no conocen quién les llamó. Entonces, si pueden abrir la Biblia conmigo en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Todo acerca de Jesús es revelación. Dios nos ha dado la Biblia, un libro que contiene 66 libros. La palabra Biblia significa libros. Dios nos ha revelado, descubierto
cuál es el plan para nosotros, para que nosotros conocemos a Él y conocemos a nosotros mismos, y cómo contestar con nuestra propia vida a todo lo que Dios nos demanda. Está escrito aquí. Pero parece que hoy, cuando nosotros leemos la Biblia, es verdad que mucho es muy sencillo, pero cuando leemos la Biblia hay cosas que no entendemos. Y déjenme decirles que cuando no entendemos algo, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos leyendo. No tiene que ser así. Les voy a mostrar. Yo estoy caminando en un camino y siempre tengo carteles, y llego a un lugar que no hay carteles. ¿Qué hacen ustedes? Siguen, hay 1, 2, 3, 4 caminos. ¿Usted toma un camino así nomás y se va? ¿O usted se para en un lugar y llama por teléfono la persona que lo está esperando para que le dé ulterior información? No creo que se manda así nomás, si no conoce. Esto significa que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y queremos conocer a Dios más profundamente, muchas veces llegamos a algunos aspectos de la Biblia que no entendemos y seguimos leyendo y no entendemos lo que estamos leyendo, porque la palabra es encubierta. ¿Encubierta se llama? Necesitamos descubrirla. ¿Qué estoy diciendo? Necesitas revelación. Y la revelación no es para los sabios. La revelación es para los que tienen hambre y sed. La revelación no es para los ricos. La revelación es para los que busquen hasta el fondo. En el capítulo 2 de Juan, quiero que lo leemos. Capítulo 2. Del versículo 23, después vamos a leer algunos versículos del capítulo 3 de Juan. Capítulo 2, versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en el nombre de Jesús, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús no se confiaba, no le tenía confianza a la gente que creyó en Jesús. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos, porque conocía lo que hay en todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando vuelven en su casa, siguen leyendo hasta el versículo 14, todo lo que Jesús habló con Nicodemo. Tú y yo necesitamos la revelación, y la revelación se obtiene cuando tú buscas, cuando tú investigas, cuando tú persigues con hambre y con sed. Y cuando esto sucede, Dios permite que se descubre lo que tú estás buscando, porque es el único que puede hacerlo, es Dios. Nosotros no podemos entender y entrar y saber
las cosas de Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y Él les revela a nuestro espíritu. En estos pasajes que leímos, había algunas personas que miraron a Jesús, vieron grandes señales y prodigios que Jesús estaba haciendo en este momento y creyeron todos en Jesús. Pero dice la palabra de Dios que Jesús no se fió de ellos. Y de todos estos que estuvieron mirando cómo Jesús está haciendo milagros, hubo solo uno que tuvo la valentía y el coraje de acercarse, venir de noche, presentarse a Jesús, ir a Jesús y preguntarle para que la situación que se le había presentado, que no era clara, se le aclarase. Y cuando se acercó el hombre a Jesús, todas sus inquietudes, todas sus preocupaciones, todas las demandas y preguntas de su corazón fueran reveladas, no por un hombre, sino por Jesucristo. Y esto nos hace entender a nosotros que si queremos conocer más acerca de nosotros, si queremos crecer en Dios, porque somos una iglesia que necesita crecer, si queremos conocer lo que la palabra de Dios dice de nosotros y de Dios, necesitamos ir directamente a Jesús y no preocuparnos quién habla y quién no habla atrás de nosotros. Así como la mujer cananea que podemos leer en el capítulo 14 en Mateo, la mujer cananea cruzó Jesús mientras Jesús estaba pasando con los discípulos, se le acercó por un problema y le dijo al Señor, reconoció que es el Señor, por favor. La mujer siguió preguntando, siguió investigando, siguió buscando en el profundo. La mujer no se intimidó porque Jesús no le habló. Y viene la segunda fase que Jesús le rechaza, le dice, no, esto no es para ti. Quiero verte a ti y quiero verme a mí. Hoy, si tú buscas a Dios, que Dios te revela algo que está pasando con tu vida y tú no entiendes lo que está pasando, quiero verte a ti hasta dónde va a llegar tu perseverancia, hasta dónde llega tu fe. ¿Estás pasando de un proceso difícil? ¿Estás pasando por un problema? ¿Estás pasando por una enfermedad? ¿Estás pasando por un problema económico, familiar? Y estás pidiéndole a Dios que te revele la verdad sobre un asunto que te moleste. Y tú escuchas que Dios está en silencio. Pero tu fe capaz que es fuerte y sigue perseverando. Cuando Dios te habla y te dice no lo que tú quieres saber. Quiero verte a ti. ¿Dónde andará tu fe? Creo que 99% de la fe nuestra andará en el tacho cuando recibimos una respuesta negativa del Señor. Pero la mujer cananea sabía que Jesús es la revelación de su problema. Fue de Él y no lo dejaba ir hasta que no obtenía lo que quería. Así se obtiene la revelación, buscando, y aún no entiendes, buscando por qué vendrá. Y cuando vendrá la revelación, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Jesús es el Jesús que salva solo cuando tú tienes revelación sobre Él. Si no, va a ser el Jesús cualquiera que murió en la cruz del Calvario. Fíjense, para que tú eres salvo de tus pecados, tú tienes que tener antes la revelación. ¿Quién es Jesús? Tú tienes que tener la revelación sobre la cruz del Calvario, el proceso que pasó en la cruz del Calvario y cómo terminó su muerte, que fue resucitado en el tercer día, glorificado y sentado a la diestra de Dios,
Y le fue dado el poder y la autoridad de salvar quien quiere. Y si tú te acercas a Él, Él te salvará. Si tú no tienes revelación sobre esto, ¿quién te salvará? ¿Cómo te puedes acercar a Él? Si tú no tienes la revelación que eres un pecador, si tú no te das cuenta y el Espíritu de Dios no te ha revelado que tú eres un pecador y que nadie puede pagar el precio de tu alma, que nadie tiene el poder de salvarte, que nadie tiene el poder, la autoridad y la suficiencia de ayudarte. Si tú no tienes revelación sobre esto, que tú eres un pecador, déjame decirte que nunca nadie va a llegar a pedir perdón a Dios por sus pecados. Porque el hombre no puede pedir perdón por algo que anteriormente no ha entendido. Tú no puedes venir a pedirme perdón a mí si tú no entiendes qué consecuencia te lleva la falta de perdón. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué tú vas y después de haber recibido la boleta del gas, que es 5.000 euros, 5.000 pesos, perdón, hasta allí nos fuimos, yo con mi plata europea me fui, 5.000 pesos la boleta de gas? ¿Es mucho? Es mucho. ¿Te gusta pagarla? Claro que no te gusta. ¿La pagas? Claro que la pagas. ¿Por qué la pagas? ¿Por qué no te rebelas y no la pagas? Porque tú sabes que la consecuencia es que Metrogas viene y te corta el gas. Y para reanudar, cobran también un servicio. Acá tengo mi amigo colaborador Esteban, que es plomero gasista, y él sabe. Cuando tú eres un pecador y necesitas que alguien perdona tus pecados, tú necesitas saber quién es el que te le puede perdonar. Porque en los pecados hay solo una persona en este universo que le ha dado la autoridad de perdonarles, y se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Si tú no tienes la revelación de esto, tú no puedes obtener tu salvación. Significa que para que tú eres salvo necesitas revelación. Tú estás ahí escuchándome. Déjame decirte que hasta que tu corazón no empiece a buscar desesperadamente que Jesús venga en tu vida, tú no puedes entender quién es Jesús. Tú no puedes ser salvo. Porque Él no puede venir. Jesús no puede venir porque Él no puede ser revelado. Jesús está allí. Y esto es tu pecado. Tú no puedes ir a Jesús porque no lo ves y Él no te ve. Necesitas quitar el velo. Esto significa revelación. Y tú lo ves y Él te ve. Una vez que Él te ve, está hecho. El problema es capturar la atención. ¿Cómo puedes capturar la atención en esta noche, Jesús? Es lo más importante que tienes que hacer. Un deseo profundo en tu corazón. Un deseo genuino en tu corazón. Hambre y sed de conocerlo a Él. Y necesitas revelación que tú eres un pecador. Porque si tú no tienes la revelación que eres un pecador, morirás en tus pecados. Porque tú no puedes ir a pedir perdón a Jesús por algo que no sabes y no entendés y no sentís que has hecho. Tienes
que dejar que el Espíritu de Dios, por causa de tu búsqueda, porque nosotros nos va mal. A muchos de nosotros nos va mal en la vida. Y si tú te sientas en la silla y dejes de pasar así, se va a pasar así. Y nunca vas a entender por qué. Y nunca la bendición puede venir. Pero si tú te has cansado de lo que estás pasando, si te has cansado de pelear con los problemas, si estás cansado de pelear con las enfermedades, puedes empezar una búsqueda desesperada de cómo solucionar tu problema. Y cuando empezás una búsqueda desesperada, tú encontrarás cuál es tu problema y encontrarás que necesitas el perdón de tus pecados. ¿Cómo tú puedes encontrar tu sanidad si alguien no te revela quién es el sanador? ¿Cómo tú puedes encontrar tu sanidad si no entiendes que estás enfermo? La enfermedad física es como la enfermedad del alma. La enfermedad física a veces la sabemos y a veces no la sabemos. Vamos al médico, nos chequean: señor, usted tiene un tumor aquí. Y usted no siente nada, usted vive bien. Hasta que le dieron una buena noticia: señor, usted tiene un tumor acá. ¿Y cómo es? Maligno. ¿Y qué tiene? 6 meses. Yo creo que en este momento la vida se paró, el mundo se paró, y todo lo que tenemos en casa, mujer, hijos, pasan por nuestra mente. Vamos con la mente al futuro, y se mueren mis hijos y llega el miedo. Déjame decirte que si tú tienes una revelación clara a quién es Jesús, ninguno de tus problemas que estás pasando ahora van a permanecer ahí, porque Jesús es el que soluciona todo. Y si tú tienes una clara revelación de Él, vas a saber que Él es el que puede sanarte, Él es el que puede libertarte, Él es el que puede salvarte, y Él es el que puede sacarte de este lodo de maldición. Amén. Lo que sí tenemos que comprender, que la revelación no viene así nomás, sino como la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 47, cuando un hombre, un ángel que representa a Jesús, apareció frente a Ezequiel con una medida y le dijo: entra en el agua. Había un río que desbordaba del templo. Entra en el agua. Y dice la Biblia que él entró y el agua le quedó hasta la cabilla. ¿Cómo se llama esto? Los tobillos. Y el hombre le midió otro un poco y le dijo: vaya para allá. Y él entró y el agua le llegaron hasta la rodilla. Y el hombre le midió otro un poco y le dijo: vaya para allá. Y él entró y el agua se quedó hasta acá. Y el hombre le midió otro un poco y él se fue y el agua le llegó hasta acá. Hasta que el río tanto desbordó, dice la palabra, que él se soltó y el río lo llevaba donde quería. Y él no tenía ya poder sobre sus movimientos y su cuerpo. Esto es la revelación. Cuando tú entras y no entiendes, no es suficiente. Tú tienes que entrar más. Y cuando no entiendes, tienes que entrar más. Hasta que entras en este mundo de revelación de lo que te estoy hablando. En este mundo de revelación, todo es descubierto. Tú hablas con Dios, Dios habla contigo. Dios te revela cosas que entran directamente en tu corazón. Y déjame decirte algo, que una cosa es que yo te hablo y te revelo cosas, y otra cosa es cuando el mismo Dios te revela cosas. Porque lo que yo estoy hablando ahora mismo
Capaz que tú no lo sabes. De lo que yo estoy hablando ahora, capaz que tú no lo sabes. Y yo te estoy descubriendo una parte de la Escritura y que tú la entiendas. Entonces para ti, mañana salís y decís a un amigo, vino un predicador, Dios mío, qué revelación nos trajo. Déjame decirte que esta revelación dura menos de que tú mismo en tu casa, de rodillas, leyendo la Escritura y hablando con Jesús. Tú mismo como Nicodemo, de noche, vas directamente a Él. Nicodemo no fue de Pedro. Nicodemo no fue de Juan. Nicodemo no fue de Santiago, ni de Pablo. Nicodemo fue directamente de la fuente. Y déjame decirte lo que ocurre. Porque yo he recibido revelación por hombres de Dios. Y he recibido revelación directamente de Dios. Cuando tú recibes una revelación de los hombres de Dios, tratas de imitar. Y la creencia no es completa. Pero cuando tú recibes una revelación directamente del Señor, cuando digo que tú propio buscas a Dios, la revelación que recibes de Dios, no quiero expresarme así, pero déjame expresármelo así, es algo mágico. Entra en tu corazón y te llena de una fuerza y actúa en ti, hace actuar tu espíritu sobre lo que Dios te está diciendo. Y cuando lo que Dios te está diciendo y lo que Dios te está revelando sobre su palabra, tu espíritu actúa sobre esta palabra y es muy fácil creer. Si yo le digo ahora a ustedes que Jesús es el sanador, es verdad y es real. ¿Y usted me cree o no? ¿Por qué cree? ¿Porque lo escucha? ¿Porque capaz que fue sano? Y capaz que alguien de su familia se sanó. Pero cuando usted lee, ora, y Dios le habla y le dice, yo soy tu sanador. Cuando esta palabra tú la medites y algún momento hace clic y entra en tu corazón, tú dices, wow, Él es el sanador. Y el tipo que te está mirando al otro lado dice, y claro, vos no lo sabías. Sí, yo lo había leído 40.000 veces, lo leí. Y cánticos hemos cantado. Pero ahora me hizo clic en mi corazón. Dios mío, lo que siento. Y ahora mismo es muy fácil creer. Lo que tú pides, en el momento recibes. Por esto es que nosotros oramos mucho y no tenemos. Oramos y no obtenemos lo que pedimos. Porque no tenemos la revelación clara de la persona a cual estamos pidiendo. Nosotros medimos nuestra fe grande o pequeña. Tú tienes que tener una revelación sobre Dios. ¿Y cuánta es tu revelación sobre Jesús? Tanta será tu fe. ¿Me entienden? Porque la revelación es la base de nuestra fe. Tú no necesitas una grande fe. Tú necesitas un gran Dios. Porque la fe se la da Él. Y para que tú tengas un gran Dios, tienes que tener revelación sobre quién es Él. Jesús es el sanador, libertador, proveedor. Él es el que provee, Él es el que cuida, Él es nuestro pastor. Él es el Hijo de Dios, Él es el Alfa y Omega, que estuvo siempre, que es y que será para siempre. Él es el que lo está esperando en el cielo. Él es el que liberta a la gente de los demonios, cualquier jerarquía sea. Jesús es el que sana cualquier enfermedad. Hoy Satanás se haya inventado y todavía la que tiene en la mente, Jesús ya tiene su sanidad.
En su propia sangre se contiene el antídoto para el pecado más grande, los pecados millonarios, billonarios que podemos cometer en una vida entera de 120 años. Jesús es suficiente para nosotros. Y si tenemos una revelación sobre quién es Él, nuestros problemas, hermanos, hoy se pueden terminar. Si tú sabes que Él es grande y nada le es oculto, la Biblia dice, Él ve lo que hay en el corazón del hombre. Significa que nada puede escaparle en esta noche mientras Él te mira a ti. Cuando Jesús te da una palabra, tú puedes caminar sobre esta palabra. Cuando tú lees la palabra y la palabra te es revelada, tú puedes creer a esta palabra. Tú puedes caminar como Pedro caminó sobre las aguas. La Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas. Pero Pedro, antes de caminar sobre las aguas, le pidió a Jesús, Jesús, si tú eres, esto significa, revélame quién tú eres. Si tú eres, dígame que venga sobre las aguas. Dígame, suéltame la palabra y yo caminaré sobre esta palabra. Jesús dijo, ven. Y Pedro fue caminando no sobre las aguas, fue caminando sobre su palabra. Y déjame decirte que cuando tú tienes la revelación sobre la palabra de Dios, ella misma se encarga de desatar el poder que necesitas para resolver sus situaciones. Cuando tú le crees a la palabra de Dios. Y muchos hablan sobre lo que Pedro caminaba sobre el agua y se inundó. Porque vio el viento, tuvo miedo y se inundó. Pero déjame decirte cómo yo veo esto. Que Pedro seguía caminando. Mientras se inundaba, Pedro seguía caminando. Y cuando el agua le llegaba hasta acá, Pedro seguía caminando. Y cuando el agua le llegó hasta acá, seguía caminando. Y cuando el agua le llegó hasta acá, dijo, Señor, ayúdame, sálvame. Jesús lo salvó. Y Pedro caminó sobre las aguas. Para algunos puede ser fracasado. A Jesús no le importa si tú caes. Jesús te va a salvar. Porque ve el deseo inquebrantable de caminar sobre lo que Él está diciendo. Amén. Capaz que tú tienes un problema hoy, tienes una enfermedad hoy, tienes un negocio cerrado, una familia que Dios te ha prometido que tienes que tener, una familia que Dios te ha dicho que esta es la familia tuya, y hoy están separados o tus hijos están en algún lado. Puede ser que pasa algo feo y tú te sientes como que te estás ahogando, pero tú no has dejado los caminos de Dios, pero tú sigues fiel, pero tú sigues viniendo a la iglesia, sigues haciendo tu trabajo de cristiano, tu trabajo de hijo de Dios, tú sigues orando, ayunando y buscando a Dios. Dios ve, no tus fallas. Dios no mide tu vida por tus fracasos. Dios mira el deseo de tu corazón, esa pronteza, esa valentía. Porque permíteme decirles que solo Pedro caminó sobre las aguas. Y hoy Dios te puede ayudar cualquiera sea tu situación, si tú optas de conocerlo a Él. Vamos a levantarnos en pie, por favor. Cierran sus ojos por un momento.